perdido y que seamos hallados. El 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre. Aquí hay una recapacitación del hijo menor, porque él dice: me levantaré, y hay una acción. En su plan él está de una vez haciendo una acción. ¿Y qué? Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí la actitud de Efraín o del hijo menor es que decidió, planificó, porque había habido un quebrantamiento en él, y el quebrantamiento lo llevó a un arrepentimiento. Cuando muchos de los hijos, yo soy una que particularmente siempre dice: Padre, pero yo ¿por qué si yo soy tu hija? Cuando hay quebrantamiento en nuestras vidas y trato en nuestras vidas, es porque Dios quiere enseñarnos algo, que no estamos haciendo lo correcto y que nos estamos perdiendo del camino de su voluntad. Entonces, el trato de Dios y el quebrantamiento no lo rechace, al contrario, mírese dónde está, número 1, sentado. Número 2, decida que en la casa de su padre, no importa qué, va a estar mejor. Aunque nos den cincho, aunque en nuestro orgullo nos den y no nos guste, pero ahí va a estar mejor. Y número 3, tiene que hacer una acción. Tiene que ir y decirle. ¿Y sabe qué es lo hermoso del padre? A ver, ya conocemos la parábola del hijo, pero el padre permitió que él hablara, ¿o no? No. Ese es el padre que yo tengo. Y como cuando estamos quebrantados nos volvemos así meros novelescos y dramáticos. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Qué nobleza! Hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí viene lo impresionante de la palabra de Dios. Él estaba planificando. Cuando él vuelve en sí, dice la palabra, él estaba planificando. O sea, no estaba delante del Padre haciendo todo eso. Él estaba planificando qué hacer, porque la luz ya había alumbrado que él estaba sentado en porqueriza. Y levantándose, el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, de lejos. Él estaba esperando que se apareciera. ¿Cuánto tiempo le llevó a este hombre malgastarse su dinero en tierra ajena? ¿Cuánto tiempo vivió? No lo sé, pero el padre siempre estaba esperándolo a que él llegara. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y quién es el que corre? El padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El que sale al encuentro del que está perdido es Dios. El que está interesado en que usted regrese a casa es Dios. Y por eso mandó a su Hijo, para que nosotros digamos: yo acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Pero en ese momento, Él sale corriendo, le abraza y le besa. El 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Quiero que me busque por favor Génesis 37:3. Esto es importante. Génesis 37:3. Amén. Vamos a recordar, hijo de quién era Efraín. ¿Y José quién era en Egipto? El gobernador. Muy bien.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez. O sea, fue el último, el chiquitillo. ¿Sí? Es el hermano pequeño. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y en la parábola del hijo pródigo, en el versículo 22, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Y el patriarca le había dado a José una túnica de diversos colores. Y esa era la envidia de sus hermanos mayores. Wow, el que entiende eso, estamos hablando que Judá es el hermano mayor y Efraín, nosotros somos el hermano menor. Y a nosotros nos dio la túnica de colores. Aleluya, a nosotros nos vistió cuando decidimos regresar al lugar de donde nunca debimos de haber salido. Él nos viste y nos regresa lo que ya nos pertenecía, porque Faraón le dio autoridad a José y se la da ¿cómo? Con un anillo. Faraón le da autoridad a José con el anillo del rey y le da esa autoridad. Pero cuando nosotros decidimos regresar al lugar y al hogar de donde nunca debimos de haber salido, quien en verdad importa, que es el Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, dice: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned anillo en su mano, autoridad, y calzado en sus pies. Eso es lo que tiene de herencia el hermano menor. Eso es lo que tiene de herencia el hermano menor. Autoridad en Cristo Jesús, por quien todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas. Apocalipsis 19. Si no me crees, sigámoslo leyendo. Apocalipsis 19, 8. Cuando lo tenga me dice amén, me ayuda. Apocalipsis 19, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo soy Efraín. Diga: yo soy Efraín. El Padre me buscó, me halló, me dio autoridad, me ha vestido de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para esperar el día de su venida. Aleluya, aleluya. Yo espero que hoy entienda la parábola del hijo pródigo. Ese es nuestro Dios. Él es perfecto. Leamos entonces Isaías 61:10, por favor. ¿Ya? Gloria a Dios. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de salvación, me rodeó con mano de justicia, como a novio que atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el hijo pródigo, cuando el padre lo viste, lo recibe, lo abraza, lo besa y le cambia hasta la porquería que llevaba encima por vivir con los cerdos. Ahí estábamos. Ahí estábamos, pero hoy el Señor dice que lo viste, el lino fino, blanco y resplandeciente, dice Isaías, que lo viste ¿de qué? De salvación y de justicia. Entonces regresemos a la parábola del hijo pródigo.
y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Génesis 41:42. Lo voy a leer porque ya lo expliqué. Génesis 41:42 para aquellos que están apuntando. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de cuero finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Eso es lo que siempre Dios ha querido para nosotros. Lo malo es que el mundo no lo dio. Y ahí es donde nos perdemos. Pero tenemos que regresar al lugar de donde nunca debimos de haber salido. Y para eso es la palabra del Señor, para enseñarle a usted cómo regresar a la casa de su Padre, porque es su Padre y siempre ha sido su Padre. Parábola del hijo pródigo, versículo 23. Y traed, ponga esto, atención, el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor y a Cristo Jesús por morir en usted en la cruz. Entonces, para ser parte del pueblo de Dios fuimos benditos en Israel. ¿Sí? Para ser parte del pueblo de Dios, pero necesitábamos ser perdonados, injertados de toda nuestra inmundicia. Y para eso el Padre sacrifica al Cordero Santo. Y entonces cuando sacrifican al Cordero gordo, pues ya entran a la casa. Porque si lee bien la parábola, dice, salió a recibirle. Él no había entrado. El Padre salió a recibirle. Pero luego le dice, pues cámbienlo, vístanlo, no me lo dejen entrar así a la casa. Primero hagan todo lo que tienen que hacer para que entre ya como mi hijo. Y ya en casa, pues para que él pueda entrar a casa necesitamos matar al becerro. Al mejor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. El 24, porque mi hijo muerto era. Y la palabra de Dios dice que andábamos muertos y perdidos en nuestros propios pecados. Porque hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido una crítica de la sana doctrina, perdón, ni que fuera juez, de la sana doctrina. Y cometió un error el domingo pasado, por eso es que usted tiene que estudiar, tiene que analizar lo que las personas que aquí al frente están dicen, no se crea todo lo que le digan, ¿sí? En el nombre de Jesús pido perdón, lo voy a aclarar. El domingo pasado, pues uno cree lo que está pensando, que es lo que está expresando, que si no. El domingo pasado cometí el grave error de decir que el reino del norte era el de Judá y el reino del sur era el de Israel. Yo no sé cuántos lo fueron a verificar, o si se dieron cuenta, o les importó. Alguien me lo dijo al salir de aquí y les voy a ser muy honesta, yo no creí que yo hubiera dicho eso, pero sí lo dije. Y entonces voy a hacer la aclaración hoy con el temor de la sana doctrina de la palabra del Señor. Y el reino de Judá queda en el sur y el reino de Israel queda en el norte. Por favor, repítalo porque no quiero que se confundan por mi culpa. Amén, el reino de Israel queda en el norte. Ya con esa disculpa del caso, pues vamos a entrar y vamos a hacer un breve resumen de la enseñanza para aquellos que no vinieron el domingo pasado. Estábamos hablando de dos hermanos, de dos reinos, el momento en el que el reino de Israel se quiebra y ya no hay un solo reinado, sino hay dos reinos, ¿verdad? También vimos la bendición de una persona que era mitad egipcio y mitad hebreo y que no podía pasar a ser parte de la bendición y el propósito de Dios si uno de los patriarcas no lo bendecía. En este caso, Israel bendice a su nieto y le da el propósito de ser parte de la nación del pueblo de Israel.
Entonces viene Israel y bendice a Manasés y bendice a Efraín, pero a Efraín le da una bendición especial por ser el menor, porque el primogénito, como ya sabemos, solo por el hecho de ser primogénito, viene con su bendición y su propósito de parte de Dios. Entonces, luego posteriormente, que eso estaba en los libros de Génesis y en los de Crónicas de los Reyes, viene mucho tiempo después el profeta Ezequiel, y con este versículo fue que terminamos la enseñanza del domingo pasado. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Yo creo que lo tengo acá. Ahí está. Júntalos. Júntalos. ¿Sí? Luego el uno con el otro para que sean ¿qué? Uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Entonces, el propósito de Dios es que seamos uno solo en ¿quién? En Cristo Jesús. Le voy a pedir que cierre sus ojitos, que me ayude a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús alabamos y santificamos tu santo nombre. Yo te alabo, yo te bendigo, mi Dios. Y mi credo es que sin ti nada soy. Clamamos a tu misericordia, clamamos, Señor, a tu presencia, clamamos a que llenes esta casa con tu presencia, Señor, porque si no, en balde es, Padre bendito. Que respaldes tú, Señor, el corazón de tus hijos, que respaldes tú la palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús seamos todos buena tierra. Amén. Amén. Entonces, ya con esta breve reseña de la enseñanza del domingo pasado, les anticipé que realmente la enseñanza es sobre el hijo pródigo y que íbamos a estudiar sobre la semántica del hijo pródigo y que tiene que ver toda la historia que yo les hice ver, que Dios nos hace ver por medio de la palabra con el hijo pródigo. Y es porque Dios, Él me estaba diciendo que Él no tiene planes perfectos. ¿Cómo que no? Si haces planes. No, Él no tiene planes perfectos. Él es perfecto. Amén. Y desde el principio, desde antes que usted tenga al menos la leve idea de lo que es un gramo de arena, o lo que tenga la idea de lo que es una piedra, Él ya tenía sabido qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a suceder, para que usted y yo fuéramos parte del pueblo salvo de Israel, porque su voluntad es que seamos uno solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a estudiar el hijo pródigo, pero hay algo muy importante antes del hijo pródigo. Y diga conmigo, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces Dios, por medio de Jesús en la tierra, enseñó antes de la parábola del hijo pródigo. Él allana el camino y la allana con una parábola muy pequeña. Yo no sé si usted la ha leído, pero para entender y entrar en la enseñanza del día de hoy, Él pone una parábola antes de la parábola del hijo pródigo, y es la parábola de la moneda perdida. Y vamos a hacer un breve estudio de la parábola de la moneda perdida, porque por algo Dios la enseñó antes. Y cuando digo Dios me refiero a Jesús, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cuando Jesús habla de la parábola del hijo perdido, antes de eso habla de una moneda perdida. Y recordemos que Jeroboam se le ocurrió la idea de armar su propia religión.
de levantar sus propios altares e irse en pos de esa religión, en pos de sus propios altares, para que el pueblo no regresara a Judá, sino que fueran realmente sus súbditos. Y pues entonces Jeroboam pierde a todo el pueblo. Entonces el pueblo de Jeroboam, que era descendiente ¿de quién? ¿De quién? A ver, fue el domingo pasado. ¿De quién era descendiente Jeroboam? De Efraín. De Efraín. Les dije que no me olvidaran ese nombre. Pierde a toda una nación. Pierde a 10 de las tribus en pos de dioses ajenos. ¿Sí? Y solo únicamente la tribu de Judá, con una tribu más, que ya leímos en Juan 4, cuando Jesús le dice a la samaritana que la salvación viene de Judá, porque ellos siempre adoraron y buscaron en el lugar correcto. Pero vamos a hablar entonces de toda una generación, de miles de generaciones, y de todas unas tribus que se perdieron. Y vamos entonces a estudiar la parábola de la moneda perdida, que está en Lucas 15, 8. Si usted no la había leído o la había pasado de largo, pues hoy vamos a tratar de entenderla. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? O que mujer que tiene 10 dracmas, se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia ¿hasta qué? Encontrarla. Y cuando encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por el pecador que se arrepiente. De la parábola de la moneda perdida hay algo precioso. Pues vamos a sacar 3 puntos bien importantes. Número 1, hay algo que está perdido. ¿Sí? Número 2, hay alguien quien siempre va a estar buscando. Y número 3, es hallado. Gloria a Dios. Entonces, número 1, algo está perdido o alguien está perdido. Número 2, hay alguien que en verdad le interesa. Tenía 10 dracmas, tiene 9 entonces porque solo perdió una. A mí qué me importa. ¿Cuántos pierden monedas en sus casas y cuando necesita ir en bus barre, gavetas, lo que sea, porque sabe que por ahí hay tirado? No le sirven en un momento, pero sabe que ahí están. Todos. Pero esta mujer no, esta mujer tenía 9, pues yo me sirvo las 9 y la otra por algún día me va a servir, sabré que está ahí, la voy a encontrar. Ella no, ella le interesaba encontrar. Y es precioso porque dice, no enciende una lámpara. ¿Sabe usted figura de qué es la lámpara en la palabra de Dios? Del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios en esta tierra es el que está buscando al perdido. Entonces Dios tiene un principal interés en buscar lo que está perdido. Y lo curioso y lo hermoso de acá es que la parábola de la moneda perdida está antes de la parábola del hijo pródigo. Entonces Dios, por medio de Jesús, estaba allanando el camino para que en verdad se entendiese lo que Él estaba enseñando. Que a Él le interesa buscar lo que está perdido. Que hizo algo perfecto para buscarlo. Por eso es que hoy usted va a entender cuando Pedro le dice: Señor, no es necesario que esto te pase. Le estaba diciendo en pocas palabras que por favor no se muriese, que no fuera a ser el sacrificio que iba a hacer. Y Jesús, ¿qué hace? ¿Qué le dice? Atrás de mí, Satanás, porque es necesario que esto acontezca. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios hecho hombre, no podía estar en todo el mundo al mismo tiempo.
Y fue necesario que eso aconteciese para que el Espíritu de Dios viniera hoy, estuviera en medio de nosotros y fuera esa luz, esa verdad que busca por medio de sus hijos, porque como leímos el domingo pasado, que no solo en ese templo y en ese lugar se iba a adorar, sino que nos íbamos a convertir en templos. Entonces el mismo Dios allana el camino de esta forma. A Él le interesa buscar al perdido. Lo bello es que lo haya, porque era un plan perfecto. No un plan, Él me reveló que Él no tenía planes. Él es perfecto. Y había hecho a su Hijo hombre para que Él nos encontrase, porque dice la Biblia que Él fue el que nos buscó, que Él fue el que nos halló, y que su bien y su misericordia, ¿qué? Nos seguirán. Él es el que está interesado en usted. Ahora el problema es que usted entienda que no tiene por qué estar perdido, que usted agarre el lugar que le corresponde. Y con base a esto, pues vamos a entrar a la parábola del hijo perdido, porque Jesús ya allanó el camino enseñándoles que a Él le interesaba encontrarlo, que usted nunca es tan pequeño, a pesar de que Él tenía 9 dracmas, pero le interesa la que estaba perdida. ¿Le interesa o no le interesa? ¿Y sabe con qué allana el mismo Jesús el camino de la enseñanza de la moneda perdida? Léalo. ¿Qué está antes de la parábola de la moneda perdida? Con la parábola de la oveja perdida. Entonces vamos a leer la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. ¿Miran algo similar en la enseñanza del domingo pasado? ¿Sí? Que eran 2 hijos, 2 reinos. Y el menor de ellos dijo a su padre. ¿De quién vamos a hablar en la parábola del hijo pródigo? Del menor, ¿sí? Muy bien. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y pues se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Que leo aquí porque la letra está más grande. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas.
Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre y rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con tus amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes en rameras, has matado el becerro gordo para él. Entonces él dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo quiero que usted hoy se imagine a los dos hermanos. Vamos a analizar ahorita versículo por versículo, pero quiero que al hermano menor le ponga Efraín, y quiero que al hermano mayor le ponga Judá. ¿En dónde entramos nosotros? En Efraín. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos un hermano mayor. Y ese hermano mayor el día de hoy es Israel. ¿Sí? Y nosotros somos los que nos perdimos en pos de dioses ajenos. Somos los que nos perdimos por culpa de alguien que tal vez ni siquiera vamos a reconocer en algún momento ancestral, por un mal líder, por una persona que creyó que podía hacer las cosas a su modo y no al modo que Dios había mandado. Pero Dios, aún con todo, nos amó y está buscándonos. Y es así, ¿cuál es la importancia de los dos hermanos, el hermano mayor y el hermano menor? Y usted quiero que hoy entienda y siempre visualice al hermano mayor como Israel. Dios tiene un pacto con el precioso, eterno, pero también le interesábamos nosotros. Y por eso es que bendijo a Efraín, que era mitad egipcio y mitad hebreo, y lo bendijo en Jacobo o en Israel, para que pidiera hacer parte de la herencia de la tierra de Abraham. Y entonces voy a pedir por favor que los que están así en la Biblia, porque ahorita vamos a analizar varios versículos de la Biblia. ¿Quién es el hermano menor? ¿Y el hermano mayor? Es Judá. Muy bien, es Judá. Vamos entonces a ahí mismo en la parábola dijo, tenía un hombre que tenía 2 hijos, y explicamos que eran 2 hijos, y quiero que a uno de los hijos sea Efraín. No quiero, sino bíblicamente les voy a demostrar por qué digo yo que el hermano Efraín es el menor y el hermano mayor es Judá. Y lo digo yo a manera de enseñárselo, porque realmente bíblicamente les voy a demostrar por qué Dios estaba enseñando esta parábola. El 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que de los bienes que me corresponde, y les repartió. No, en el 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Yo quiero que busquen Oseas 7, 8 al 11. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Oseas 7 del 8 al 11. Amén. Ok. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él
su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni los buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Dice que él pidió su herencia y se fue ¿a dónde? A una provincia lejos, apartada. Y allí, por vivir allí, desperdició absolutamente todos sus bienes. Entonces, la profecía en el libro de Oseas nos está hablando de un pueblo, no solo de un hermano, sino se está hablando de un pueblo entero que decidió apartarse de Dios, que decidió tomar toda la bendición que Dios le había dado, porque Dios lo había bendecido por medio de Israel, y decidió desperdiciar todos sus bienes. Y dice que él ni cuenta se dio. Entonces, la profecía de Oseas está hablando del pueblo perdido de Dios. La parábola del hijo pródigo en un hermano representando a todo el pueblo perdido de Dios. Y el 14 del hijo pródigo: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo quiero que en el libro de Oseas, no me quiten la mano del libro de Oseas o su separador, porque vamos a estar comparando la parábola del hijo pródigo con el libro del profeta Oseas. Entonces quiero que me busquen Oseas 5:11. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Acabamos de leer: y cuando todo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En Oseas dice: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de ¿qué? Lo importante del hijo pródigo es que uno tiene la herencia cuando tristemente uno va a recibir una bendición económica cuando pierde tal vez lo que más ama. En este caso es al padre o a la madre, y uno recibe la herencia. Pues el hermano menor en la parábola del hijo pródigo se le ocurre que no. ¿Por qué? Yo quiero disfrutar de lo que mi papá ya me prometió. Entonces yo le digo: ven, padre, dame todo lo que me prometiste que me ibas a dar cuando fallecieras, porque me va a servir. No le iba a servir para nada, porque la misma Biblia nos dice que se lo malgastó hasta en prostitutas. Y eso es lo que sucede. Usted va a decir: no, yo no soy así. Pues déjeme decirle que yo sí soy así. He tenido muchas cosas de Dios bendecidas, pero a veces no sabemos qué hacer con ellas. Y nos perdemos en nuestras propias vanidades, en nuestros propios deleites y en nuestras propias debilidades. Y nos vamos en pos de lo que nos agrada. No estoy hablando solo de lo económico, esto es un reino espiritual y la parábola es espiritual. Y dice que todo lo bueno que tenemos a veces lo malgastamos en vanidades. Y dice la parábola del hijo pródigo que vino gran hambre. Y dice en la profecía de Oseas que Efraín es vejado, quebrantado, porque quiso andar en pos de vanidades. Gloria a Dios por los que están hoy aquí y no en otro lado. Gloria a Dios por los que un día dijeron: jóvenes. Gloria a Dios porque un día dijeron: a mí no me interesan las fiestas, no me interesa divertirme, no me interesa ser joven, no me interesa ser feliz, no me interesa que este grupo X con este pensamiento me acepte. Yo decido seguir a Cristo. Déjeme decirle que usted no va a ser quebrantado porque decidió no ir en pos de vanidades, sino en pos de la palabra, en pos de alabarle, en pos de exaltar al único y verdadero Dios. Todo lo demás es vanidad. Cuando usted entienda que no hay nada fuera de la presencia de Dios, va a dejar de desear querer el carro que otra persona tiene.
porque es vanidad. No estoy diciendo que usted no pueda tener cosas buenas, claro que las puede tener, pero dentro de sus capacidades, porque todo es vanidad. Y entonces entramos en el juicio de Dios. Y créame que ser quebrantado por irnos en pos de dioses ajenos, es que usted me va a decir, yo no me arrodillo ante dioses ajenos. Pero la idolatría no solo es de dioses. Si usted pone a sus hijos antes que a Dios, déjeme decirle que es un idólatra. El miedo nos hace poner nuestras necesidades espirituales en lo que este mundo puede cubrir. Me explico. Este mundo lo cubre un seguro médico. Este mundo lo cubre un seguro de carro. Este mundo lo cubre la vanidad. Y cuando no tenemos ese seguro de este mundo, entramos en temor y decimos, ay Dios, ¿qué va a ser de mí? Pero no acudimos al que es el dueño de la sanidad. No acudimos al que es el dueño de la prosperidad. No acudimos a que es el libertador de todas nuestras debilidades, para que dejemos de fornicar con dioses ajenos, para que dejemos de adulterar. Hoy estamos tan llenos de tanta ideología tonta, tanta ideología de inclusión, y nos vamos en pos de eso, porque tenemos que ser en nuestra cabecita igualitarios. Pero tenemos que irnos a lo que dice la palabra y no irnos en pos de lo que es contrario a la palabra de Dios, porque entonces es cuando todo el pueblo viene a ser quebrantado. Y ahí es donde Guatemala en este momento tiene problemas. Estamos permitiendo, yo sé que hay muchas personas que hacen la guerra y la batalla ante ideologías que son de esta tierra y que no son con principios morales, no estoy hablando de la Biblia, sino con principios morales buenos. Porque si me voy a la Biblia, es Sodoma y Gomorra. Y es ahí entonces, queremos que entendamos por qué las naciones son quebrantadas. El amor, dice un refrán, de todo lo malo es todo lo malo es el amor al dinero. Y tenemos políticos que les interesa llenarse los bolsillos y no les importa lo demás, ni qué está sucediendo alrededor, si hay hospitales, si no hay hospitales. Y nos vamos en pos de vanidades por personas que nosotros le hemos dado nuestro voto de confianza. Y es ahí donde entonces entra el pueblo de Dios. Y vamos a seguir avanzando. Quiero que es ahí donde entra el pueblo de Dios. Cuando se es quebrantado. Seguimos en la parábola del hijo pródigo en el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Usted se ha fijado que a veces prefiere estar en la inmundicia con tal de tragarse su orgullo? Les voy a un paréntesis, un ejemplo. Me voy a poner yo de ejemplo. Soy una persona muy conformista. Yo soy feliz. Yo no me doy cuenta de que necesito algo más, porque mi conformismo no me hace ver que estoy sentada en un lugar en el que tal vez Dios no quiere. Yo estoy bien, no lo miro porque soy conformista. Pero Dios tiene cosas más grandes para mí, pero yo por mi conformismo no logro ver que Dios tiene cosas más grandes para mí. Entonces, su conformismo o su orgullo lo hace quedarse sentado en la porqueriza. ¡Auch! Y está cómodo ahí.
El pastor Juan Carlos predicaba que habían unos comedores o restaurantes cerca de un basurero de la zona 13, sí, en Guatemala, y que al principio el olor es repugnante, pero si usted pasa 15 minutos ahí, se acostumbra y hasta come, dice. Nos acostumbramos a estar en los lugares que no nos corresponde, y lo que hace es el conformismo, el orgullo y el pecado. Eso es lo que nos hace perdernos de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y nos sentamos a apacentar cerdos ahí, en las porquerizas. El 16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces yo quiero que ahora leamos Oseas 9:3. Cuando lo tengan me dicen amén. Gracias. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán ¿qué? ¿Qué quería comer el hijo pródigo? Las algarrobos de los cerdos. Y la profecía dice, no quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, o sea, de donde lo había sacado el Señor. Y a Siria, donde comerá vianda inmunda. Es una clara imagen de quién y de quién estaba hablando Jesús con el hermano menor. ¿Estaba o no estaba hablando de Efraín? ¿Sí? Sí. Lo profetizó. Y entonces semánticamente Jesús les quería enseñar a los que en ese momento lo escuchaban, desde la parábola de la moneda perdida hasta la parábola del hijo pródigo, que estaba hablando del reino dividido y que cuál era su voluntad. Y comieron vianda inmunda y se perdieron. Entonces la parábola de la moneda perdida es que hay alguien que está perdido, pero al mismo Señor le interesa buscarnos. El Espíritu Santo es el que nos alumbra, es el que lo usa usted para buscar al que está. No quiere. Y hasta el día de hoy siguen esperando la venida de Jesús. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años te he servido y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Él se conforma con el cabrito. No quiere el cordero. Pero bueno, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿hay un desprecio ahí hacia el hermano menor, sí o no? Pregunto, ¿en la vida real hay un desprecio ahí, sí o no? Hay un desprecio hacia nosotros, que ha consumido tus bienes con rameras, ahí es donde estábamos, has hecho matar para él el becerro gordo. Entienda para quién hizo el Padre matar a Cristo Jesús. Para que nosotros pudiéramos entrar a la casa del Padre. Porque el primogénito, por el hecho de ser primogénito, tiene que su bendición. Y siempre ha estado con Él y ha vivido con Él. Y todo lo que es de Él es de Él. Pero ellos no lo entienden. En el 31, entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero él tenía el plan precioso de que hoy estuviésemos aquí aprendiendo la palabra de Dios, para que fuésemos dignos de conocerle y de llamarle Abba Padre, Abba Padre. Y ha revivido. Por eso es que al revivir tenemos que nacer de nuevo. Y se había perdido y es hallado. Quiero que
por favor, me acompañe al libro de Romanos. La voluntad de Dios es que seamos un solo pueblo. Todo el mundo, que son representación de las 10 tribus, que se perdieron en sus propios pecados y en sus propios dioses, y regresen a Judá a adorar al templo, que es de donde viene, dijo Jesús a la samaritana, ¿la qué? La salvación. ¿Por qué debe bendecir usted al pueblo de Israel? Porque de ahí viene la salvación. Amén. Tenemos Romanos 11, del versículo 11 al 12. Amén. ¿Cuál es el título de ese? Sí, 11. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayese. ¿Quién es Israel? Es Efraín, son los del norte. Les dije que no olvidaran que Israel era Efraín. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Hoy sí entiende que usted está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para provocarles a celos. ¿A quién? Al hermano mayor. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Era necesario que se explicase de los 2 reinos, los 2 hijos, cómo se divide un pueblo, cómo se pierde un pueblo, para que nos pudiesen enseñar cómo es y de dónde viene la salvación a nosotros el día de hoy. Yo quiero que se ponga de pie.